De la espirulina a la iprolina, que es la sustancia activa, las plantas poseen su propia microbiota llamada bacteria endofítica, que juega un papel beneficioso para la planta del huésped. La espirulina posee sus propias bacterias endófitas, que promueve el crecimiento, mejora la respuesta al estrés y aumenta la ingesta de nutrientes. Descubre y explora esta tecnología de fermentación japonesa y surge la sustancia activa que es iprolina. Entonces, hagámoslo simple. Esta espirulina posee una bacteria propia o una microbiota propia y lo que genera es un tipo especial también de metabolitos que ya hemos trabajado con todo este tema. Recordemos las funciones del hígado. El hígado procesa más de 500 funciones vitales para el cuerpo. Dentro de ellos, el filtrado de la sangre para eliminar toxinas, sustancias nocivas y bacterias. Regula la glucosa mediante la conversión del exceso de glucosa en glucógeno para su adecuado almacenamiento. La mayoría de las veces convierte los fármacos que tú tomas en una forma activa y almacena vitaminas y minerales como son vitamina A, D, E, K, B12, hierro y cobre. Es muy importante el funcionamiento del hígado en el mantenimiento de la glucosa normal según las necesidades y los requerimientos del organismo. El mal funcionamiento de tu hígado puede provocar niveles elevados de glucosa y diabetes tipo 2 y la hiperglucemia, o sea, las cifras continuas de glucosa en sangre, dañan los vasos sanguíneos, los nervios y los órganos a través de un proceso de glicación, que recordemos que cuando hay disfunción mitocondrial, entonces tanto carbohidratos como proteínas y lípidos se quedan fuera de la célula y dentro de los vasos sanguíneos, junto de los nervios, en todo tu organismo, y a ese proceso de lípido más lípido más glucosa, lo conocemos como glicación y es parte de una reacción que conocemos que se llama reacción Maillard y que puedes buscar para que entiendas todo este proceso de caramelización que para fines prácticos así se explica en los pacientes. Entonces, la glicación consiste en una reacción lenta de azúcares reductores como glucosa y ribosa con grupos aminoácidos de una proteína y vamos a tener dos situaciones o dos diagramas de flujo, si hay un nivel bajo de glucosa o si hay un nivel alto de glucosa. En el primer caso hay glucagón segregado por las células alfa del páncreas, el hígado descarga esa glucosa en la sangre y se restablecen los niveles normales de glucosa en sangre. A diferencia de que si hay un consumo excesivo de carbohidratos que me lleva a un nivel alto de glucosa, la insulina segregada por las células del beta del páncreas es en gran cantidad, las células toman glucosa de la sangre y va a ser un proceso mucho más tardío en donde se pueda a través del hígado restablecer los niveles normales de glucosa en sangre. Entonces, iprolina lo que hace es mejorar significativamente el metabolismo de la glucosa en el hígado y mantiene las funciones normales. Esta sustancia lo que va a prevenir es la fibrosis hepática. Cuando hay un periodo prolongado de exposición a esa glucosa, se va a formar una fibrosis producto de la lesión e inflamación del hígado permanente. Para reparar este daño, las células hepáticas estimulan la cicatrización de heridas y se acumulan proteínas excesivas como colágeno y glicoproteínas que forman un tejido cicatricial. La ciclooxigenasa COX-2, que es una vía antiinflamatoria y que conocemos en medicamentos como el Celebrex, está implicada en la patogenia principal de la fibrosis hepática, como la inflamación, la apoptosis o muerte celular y la senescencia o envejecimiento celular. Entonces tenemos aquí una imagen en donde podemos ver ambos diagramas de flujo, en donde si hay una enfermedad hepática no alcohólica caracterizada por un hígado graso que se puede medir en una prueba de bioimpedancia como grasa visceral, nos va a llevar a un aumento en la lipoperoxidación, a una esteatohepatitis, que no es otra cosa más que una inflamación hepática por grasa, y a la activación de células estelares que nos generan fibrosis, cirrosis y que pueden dar lugar también a un hepatocarcinoma por
la expresión de oncogenes. Tenemos del lado contrario un estilo de vida en donde estamos atacando obesidad, hiperinsulinemia, hay aumento de ácidos grasos, se disminuye la resistencia a la insulina y lo que vamos a estar evitando son los productos finales de la glicación avanzada, conocidos también como AGEs por sus siglas en inglés, y que estos son los que finalmente nos desencadenan un proceso inflamatorio. Entonces, al cambiar tu estilo de vida, evitar la obesidad, la hiperinsulinemia, la resistencia a la insulina, que en parámetros de bioimpedancia es igual a un incremento en el porcentaje de masa grasa y una disminución en el porcentaje de masa muscular, entonces vas a evitar todo el proceso inflamatorio. Y prolina, por lo tanto, protege al hígado y tiene como sustancia activa a la C-ficocianina, que es un inhibidor selectivo de la COX-2. Los estudios han demostrado la importancia del inhibidor selectivo de la COX-2 en la quimioprevención o el tratamiento de la fibrosis, la hepatocarcinogénesis y el cáncer de hígado. De hecho, se ha demostrado que los inhibidores de la COX-2 inhiben la fibrosis hepática in vivo. Lo que hace Iprolina es proteger a ese hígado graso de ese proceso inflamatorio continuo que finalmente lo va a llevar a una fibrosis hepática. La formulación de Iprolina. La ficocianina es una proteína que se extrae de la espirulina y que posee propiedades antioxidantes. Reduce la acumulación excesiva de grasa en el hígado, lo que llamamos esteatosis hepática, inducida por dietas altas en glucosa y grasas, además de que regula el metabolismo de los lípidos hepáticos mediante la activación de la ruta metabólica llamada AMP cíclico o AMP quinasa. El estudio clínico que se presentó, y esto era una pregunta que se le hizo al doctor Mario Acosta, en por qué las poblaciones eran tan pequeñas, y finalmente nos vamos a la explicación de los estudios de primer nivel en laboratorio, en donde lo primero que se hace es una N pequeña o una muestra pequeña, y después se transpola a una N mucho más grande. Estamos en un primer nivel, en donde se le dio como protocolo a 30 personas 100 miligramos de Iprolina diariamente por 8 semanas, y la medición del efecto de la citocina proinflamatoria, que es interleuquina 6 en sangre, se realizó al principio y al final del estudio. Los resultados fueron que la interleuquina 6, producto de un sistema inmune exacerbado por la presencia de productos finales de la glicación, disminuyó tanto en Iprolina como en el grupo control. Sin embargo, la disminución de esta interleuquina 6, que es un parámetro inflamatorio, fue mayor con la ingesta de espirulina fermentada, de un 62 a un 23% en el grupo control. En conclusión, la iprolina o la espirulina fermentada inhibe la inflamación a través de la inhibición de la producción de la citocina.